Oh, Ramaka Sata, Tia Rama Rama. Oh, Ramaka Sita, Tia Rama. Oh, Ramaka Sita, Tia Rama. Ora Bakasata, Tarala, bienvenidos a una transmisión más de Escuela Profética. Vamos a empezar con un tiempo de adoración, un tiempo de oración. Y pongámonos a cuentas con Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Adoremos al Señor, busquémosle con anhelo de nuestra alma, de nuestro ser. Que cada uno de los que hoy nos conectamos lo hagamos de manera sincera, de manera entregada al Señor. Ora vaca cita. Aleluya. Digno de suprema adoración y alabanza, Señor. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Que todos los que hoy se van a reunir lleguen en este tiempo, en este gran tiempo de enseñanza, de oración. En el nombre de Jesús. Declaramos que cada uno de los que estamos conectados en esta noche, en esta tarde-noche, vamos a ser grandemente bendecidos a través de esta enseñanza. Después de varios días de ausencia, hoy estamos aquí con anhelos de aprender, de establecer bases bíblicas en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en el nombre de Jesús. Dios, nunca me espero de tu gran amor, Señor, mi Salvador. Solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres Perdón que hacemos la semana arrepentir al Señor, orando entrar con una actitud de santidad. Aquí estamos de vuelta, disculpen.
Se fue un poquito la transmisión, pero estamos de regreso. Ahora, mara, gracias, Señor. Aleluya, Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Divino Dios y poderoso Rey. Soberano, Señor. Ora marca santa para. Bendecimos esta transmisión, este canal, declarando en el nombre de Jesús que todos los que estamos aquí seremos grandemente confortados, bendecidos, instruidos en palabra, en fe, en el nombre de Jesús. Shana, Roma, Rama, Casita, Caramana. Oh, gracias, Jesús. Venimos orando por nuestra familia antes de entrar en este tema tan profundo para que lo podamos aplicar en nuestras vidas personales. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy Arama Casita Torobaraba. Declaramos una unción poderosa en esta noche. Una unción que toca, una unción que transforma. Oh, Rabaraba Casita Toro. Esa cruz. Él llevó nuestros pecados en esa cruz. Gracias, Señor, porque aún siendo no merecedores, tú vertiste tu sangre en la cruz del Calvario, en el lugar de sufrimiento. Hay algunos que vienen cargando condenación el día de hoy, que se sienten culpables porque fallaron o le pecaron al Señor. Hoy Dios te dice que te acepta con amor. Hoy te acepta en su gracia. Hoy te recibe. Hoy en su sangre eres aceptado en el amar. Aceptado en el amar. Como casar, en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá. Aún los que están conectados contigo en esta transmisión puedan recibir confort, puedan recibir bendición, puedan recibir esta enseñanza, esta palabra que les va a confrontar, confortar en el nombre de Jesús. Una palabra de confortación, una palabra de consuelo que solamente es dada por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En esta cruz, oh Dios, que te diste por nosotros, que te entregaste por nuestros pecados, que entregaste todo por nosotros, Jesús. Oh, Ramacasatas, hoy pongámonos a cuentas con el Señor. Hoy pongámonos a cuentas. Que nuestra vida entera esté a cuentas con el Espíritu Santo. Moverá el poder en tu sangre, Jesús. Ciego verá. Sara. Moverá el poder en tu sangre, Jesús. Cadenas, corazón, enfermedad. Al poder en tu sangre, Jesús. No ciego verá. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ponemos a nuestra familia en tus manos. Nos ponemos nosotros en tus manos. Gracias, Jesús. Hoy, recibiendo la limpieza de tu Espíritu en nuestras vidas,
recibiendo la palabra que conforta, que llena, que restaura, que toca, que limpia en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, trae con bien a aquellos que se vayan a conectar en esta tarde, que no haya contratiempos, que vean que esta reunión es de suma importancia para sus vidas, que cada uno de los que estamos aquí sepamos ser sepamos ser claros. En nombre de Jesús, tu sangre me salvó. Tu sangre me sanó, tu sangre, Cristo. Oh, tu sangre, Jesús. Tu sangre me salvó, mi Cristo. Aquí estoy, me voy a ti, Señor, en esta tarde. Nos damos a ti, nos entregamos a ti, en cuerpo, alma y espíritu. Que tu palabra sea como esa espada que abre, que discierne nuestros pensamientos, que nos lleva al total conversión, a la total arrepentimiento, al total desacuerdo con la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En tu sangre, Jesús, cadenas rotas son, enfermedad tranco, hay poder. En tu sangre, Jesús, lo ciego verá, Dios confesará. Hay poder en tu sangre, Jesús. Venas rotas son, enfermedad tranco. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y tu Dios confesará. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gracias por esta reunión, que ya teníamos ganas de estar reunidos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Están escuchando bien? Díganme un fuerte amén si están bien conectados en esta tarde. Sí, pastor, bendiciones, sí lo escuchamos. Amén, amén, gloria a Dios, qué bueno verlos aquí, en estos días. ¿Cómo han estado todos? ¿Cómo han estado por ahí? Muy bien, pastor. ¿Y usted cómo le fue? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos una vez más, ¿verdad? Descansando un poco y luego a seguirle. Amén. Qué bueno, amén. Que Dios lo siga bendiciendo, pastor. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguno de ustedes tiene algún testimonio de algo que se le haya cumplido sobre su vida en esta semana? El efecto de las oraciones, el efecto de la palabra profética a tu vida. ¿Qué nos puedes testificar en esta tarde? Hoy vamos a comenzar con testimonios. A ver, ¿quién quiere compartir algo? Yo, Alfredo. Adelante, Adriana. Adelante. Pues yo quiero darle gracias primeramente al Señor porque me sanó. En las oraciones yo había estado pidiendo que oraran por sanidad, porque me sanó, y le doy toda la honra y la gloria a Dios primeramente, y pues gracias a ustedes por sus oraciones. Ok, ¿de qué enfermaste, Adriana? Cuéntanos cómo fue esa sanidad. Me entró una bacteria en la garganta, me dio infección en la garganta y en los oídos, y traje mucho mareo, no me podía levantar en varios días,
Y en una noche yo escuché una voz que me decía, Jesús te sana. Y de ahí yo me empecé a agarrar de la sanidad y ahorita ya Y ahí estoy te bien, gracias agarraste. a Dios, ya no Amén. me mareo, ya se, sí, de esa palabra que yo escuché en sueños. Entonces, Amén. pues, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, Dios se manifiesta en nuestras vidas en sanidad. Y recordemos que toda sanidad viene de su mano. ¿Quién más quiere testificar en esta noche? Acostúmbrense que no siempre vamos a hacer todo de la misma manera. Vamos a empezar con testimonios. ¿Quién más quiere testificar? Tal vez quieres hablar algún testimonio de lo Bueno, que te ha pasado. ¿sí me escucho Adelante. bien? Sí. Bueno, voy a dar un testimonio de la iglesia. Cada martes y domingos empezamos con declaraciones y decretos. Y una de las cosas que decretamos y declaramos es que se nos va a aparecer dinero o que el Señor va a borrar cuentas. Y este domingo, una congregante, dos congregantes fieles, una de ellas dice que no tenía dinero para ir a la reunión de mujeres y que tienen un escritorio, un sobre, pero siempre está vacío ese sobre. Pero ella sintió ir al sobre y lo abre y había dinero adentro. Entonces, se le apareció dinero. Otra señora fue a pagar su recibo de la luz, eran 300 pesos. Como ahora se paga todo con máquina, donde tú escaneas tu recibo y metes tus billetes. Dice que escanea su recibo y mete sus billetes y le cobra, pero le devuelve otra vez los 300 pesos. Eso fue en la luz. Va al agua a pagar un recibo de 180 pesos, escanea el recibo y mete 200. En vez de cobrarle los 180, le cobra 20 pesos y le devuelve 180 de cambio. Entonces, Dios borrando cuentas y haciendo pues milagros económicos que hemos estado orando y decretando. Entonces, eso nada más lo puede hacer el Señor. Amén, amén. No, pues qué poderoso. También en Juárez ha habido milagros financieros. Por favor, compártanlo. Adelante. Tenemos que escuchar esos testimonios de poder, por favor. Adelante. ¿Quién quiere testificar? Adelante, adelante. No, se tardan mucho en contestar. A ver, ¿alguien más quiere testificar? Ok, al parecer ya nadie quiere testificar. Ya no va a haber testimonios más a rato. Vamos a empezar con la plática. Amén. Vamos a empezar con nuestra plática y bueno, normalmente nos conformamos a vivir solamente ciertas cosas en nuestra vida. Si estamos viviendo muchas esencias del espíritu, sin nada de palabra y sin nada de base bíblica, nos vamos a volver en cristianos emocionales. Y si leemos mucha palabra y nada de espíritu, nos vamos a volver legalistas. Entonces, bueno, el tema de hoy es estableciendo bases bíblicas en nuestro diario vivir. Cada vez que tú tengas una duda de lo que tú tienes que hacer y cómo tienes que vivir, tú tienes que aprender a consultar la palabra de Dios. Hoy en día en nuestro celular nosotros podemos irnos al Google y de alguna manera poner, por ejemplo, versículos que me hablen de mi carácter. Y lo pones en Google y te aparece tantos versículos en cuanto al carácter cristiano. Y le pones, muéstrame versículos en cuanto a la base de la familia. Y Google te lo va a hacer y obviamente de ahí te puedes ir a consultar tu Biblia. Ahora es muy fácil tener un directorio en mano porque todo lo que tenemos
en nuestras manos, tanto la red, tanto el internet, es muy útil para que nosotros podamos encontrar versículos y bases bíblicas que nos ayudan a llevar un fundamento cristiano. Amén. Entonces es importante que si nosotros tenemos dudas en cuanto a nuestras bases como creyentes, ahora recordemos que no podemos llevar una vida cristiana y querer establecer principios que no tienen nada que ver con la Biblia. Pueden ser buenos principios morales que nos ayuden en alguna cosa, pero la Biblia es muy clara. La palabra del Señor nos va a establecer los principios a seguir. Los principios a seguir deben de ser 100% bíblicos en la vida de un cristiano. Y bueno, vamos a Efesios capítulo 6 y bueno, estaremos hablando de esta primera parte, estableciendo bases bíblicas en nuestro diario vivir. Amén. Entonces vamos a ver, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El apóstol Pablo les habla a los efesios. Recordemos que el apóstol Pablo comienza a llevar el evangelio a tierras gentiles, tierras que no conocían el evangelio. Pero si nosotros leemos las cartas de Pablo, Pablo es muy exigente a los nuevos creyentes. Éfeso, una iglesia que aparece en Apocalipsis y que básicamente es una iglesia que es bebé para este tiempo, está creciendo en bases bíblicas. Y lo primero que enseña el apóstol Pablo es a los hijos ser obedientes a los padres, honrarlos. Pero este versículo no solo se aplica a las familias, ¿sí? A las familias, se aplica también a nosotros como congregantes. Nosotros como congregantes tenemos padres espirituales, los cuales dirigen una congregación. Nosotros lo vemos por la parte familiar, obedientes a sus padres, pero también está hablando de los hijos espirituales y de los padres espirituales, como diciéndote, hijo espiritual, sé obediente a tu padre espiritual en la iglesia. Entonces recordemos que un pastor lleva la esencia de padre espiritual a la vida de una persona que se está congregando. Le explicar en las dos partes lineales, hijos de sangre y hijos espirituales. Y luego en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra honra nos habla de algo que no podemos evitar, es algo inevitable. El hijo que tiene, por decir, un padre bueno, pues para él es fácil honrar a su papá, que siempre le está proveyendo para sus necesidades, que es un padre justo. Pero ¿qué de aquellos hijos que tienen padres que son adictos, alcohólicos? ¿Por qué la Biblia dice literalmente honra a tu padre y a tu madre? Porque es el primer mandamiento con promesa. Entonces la palabra honra se aplica a todos los hijos y a todos los padres. Siendo que tú tengas un padre alcohólico, drogadicto, o un padre que no está alineado al plan y propósito de Dios, no hay excusa, también lo tienes que honrar. La honra a los padres es básicamente a todos los hijos, a todos los padres. Te haya tocado un padre disfuncional, tú tienes que aprender a honrar a ese padre. Y en el versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La palabra honra es un lema muy profundo porque te habla de dar lo mejor de ti, honrar, dar, bendecir, implementar la mayor bendición sobre la persona que te representa, en este caso tu papá, en este caso tu mamá. Entonces, bueno, está hablando literalmente una honra exigida dentro de la casa cuando el hijo está bajo el tutor del hogar, cuando el hijo es menor de edad. Cuando el hijo se va de casa, recordemos
que cambia la perspectiva y cambia de alguna manera la manera en que lo aplicamos. Como tú lo quieras ver, todavía como hijos podemos honrar a nuestros padres estando lejos, pero recordemos que hay un mandato que dice, cuando uno se casa, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, es inevitable, obviamente tienes que honrar, pero aquí, cuando un hombre se casa, una mujer se casa, hablando en plural, automáticamente la tensión que tenía hacia los padres cuando estaba en la infancia, cuando estaba bajo el techo de la casa de ellos, ahora el enfoque de darle una total atención a la esposa o al esposo cambia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, probablemente el hombre adulto que está casado puede hacer ciertas visitas a la casa de su madre, a la casa de su padre, pero el sentido de obligación cambia. ¿Por qué? Porque ahora ella tiene una responsabilidad que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero, sin embargo, todavía habrá ciertas oportunidades para honrar. Ciertas oportunidades cuando el hijo va y visita a la mamá, cuando de alguna manera puede, de alguna manera bendecirle, pero no entra en un plano de exigencia. El padre no puede exigirle al hijo que está casado o a la hija que está casada, porque ya está hablando de un adulto. Entonces, cuando el hijo se casa o la hija se casa, todo esto cambia. Ahora el hijo, por decisión voluntaria, decide dar a sus padres. Pero recordemos que una persona casada ya tiene en primer plano a su esposa o a su esposo y a sus hijos. Ellos toman el primer lugar en su vida. Y bueno, pues como les vuelvo a decir, esa persona puede honrar a sus padres, ¿verdad? Al nivel que él sienta que es el correcto. Sin embargo, los padres no pueden obligar a un hijo que ya está dentro de una responsabilidad familiar, en la que tiene esposa, en la que tiene hijos. Entonces, recordemos que este es un principio que nos es vivir como cristianos. Ahora vamos a otros padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, aquí la Biblia es muy clara. Cuando un padre es demasiado estricto y hace uso de demasiada disciplina sin amonestación del Señor, tiende a provocar rebelión en los hijos. Entonces, el equilibrio bíblico es disciplina y amor al mismo nivel. No voy a darle a mi hijo todo lo que pide porque voy a hacer de mi hijo un hijo caprichoso. No voy a darle a mi hijo demasiada disciplina sin amor porque voy a producir en él rebeldía. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque la Biblia nos dice que los padres pueden hacer que los hijos sean provocados a rebelión. Entonces, recordemos que vamos a equilibrar la disciplina y el amor dentro de la casa. No siempre tendrás que hacer uso de la vara, a veces tendrás que hacer uso de algún método disciplinario, como por ejemplo, decomisarle a tu hijo el celular o probablemente si tenían una salida programada y se portó mal, pues cancelarle, decirle el por qué lo hizo, por qué lo hiciste, a los momentos de la disciplina. Y eso va a ayudar a veces mucho más que utilizar un método de corrección físico. Entonces,
Recordemos que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos con ira, podemos ser la tendencia a su rebeldía. Entonces, recordemos que la disciplina en los tiempos bíblicos era de que si el hijo se portaba mal, el padre y si el hijo no quería, hijo, pero en ese lapso entre la ida y el regreso, la ira se le apacentaba y muchas de las veces el padre ya no hacía uso de la vara. Esa distancia era conocida como la distancia de conciencia. Cuando el padre se molestaba y se enojaba y estaba a punto de hacer un acto brusco en contra de su hijo, él se salía de la casa, se iba a recorrer el monte, cortaba una rama y cuando regresaba su acto de ira se había apaciguado. Y entonces él ya tenía más sabiduría para atender el asunto de corrección con sus hijos. Ahora, si podemos ver, la vara no era utilizada siempre como muchos padres de familia lo quieren usar. ¿Sí? Todos hemos en algún momento en nuestra vida hemos cometido el error de querer corregir de manera drástica a nuestros hijos porque nos sacan de nuestras casillas. Pero recordemos que una corrección sabia es mucho mejor que los golpes. Entonces, no siempre se llegaba a los golpes o a la corrección. El utilizar golpes y pegarle a un hijo en la cara puede dañar su autoestima. El utilizar un método de latigazo, todo eso puede provocar una inseguridad en el corazón de tu hijo. La vara es utilizada en la parte media entre la cadera y las piernas, que son en los glúteos, ¿verdad? Entonces, cuando la vara pega en el glúteo del niño, ¿sí? Hay un ardor que lo hace reaccionar, pero no es para que tú uses la vara para lastimarlo o herirlo. Entonces, la disciplina usada en tiempos bíblicos era hacerlo reaccionar con 2 o 3 varazos bien dados, y eso hacía que el niño, a través de ese ardor, reaccionara en una parte de su cerebro vacía. Nosotros queremos crear hijos, tenemos que aprender a hacer uso de la disciplina bíblica. Lo vuelvo a leer. Dice: si vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es la amonestación del Señor? Bueno, la amonestación del Señor puede ser inclusive la palabra profética, amonestando a tu hijo a través de una palabra que lo está alineando. Entonces, la amonestación del Señor no necesariamente es una amonestación donde tú vas a gritarle a tu hijo porque no quiere entender. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no perder el control con nuestros hijos, porque si lo perdemos, vamos a provocar una rebeldía en sus vidas. Entonces, tenemos que tener cuidado si nosotros queremos establecer la base bíblica de la disciplina en nuestros hijos. Hay que hacerlo sabiamente. Un consejo, darlos a la escuela bíblica puede ayudar y permitir que Dios a través de la enseñanza le pueda instruir. El problema es que muchos padres quieren que su hijo entienda en el instante. Al instante que cometió el error, lo llevan a la iglesia y piensan que por llevarlo a la iglesia ya el hijo tiene que cambiar, a veces hasta años. Nosotros como padres
También tenemos que ir a la par en el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Si tú quieres que tu hijo cambie y él está en la edad de obedecerte y acompañarte a la iglesia, bueno, él también tiene que ver que tú eres una persona con el factor obediencia. Muchos hijos llegan a la casa después de la iglesia y escuchan a sus padres criticar a sus pastores, hablar mal del liderazgo. Y eso, mis amados, es un problema que puede llegar a distorsionar el crecimiento espiritual de tus hijos y que a la misma vez puede llegar a provocar rebelión contra las cosas de Dios en la vida de ellos. También debemos recordar que si nosotros estamos sirviendo en el ministerio, nosotros tenemos siempre que tener tiempo para nuestros hijos. El problema con la gente que se convierte es que no aprenden a tener un equilibrio ministerial y familiar. Piensan que porque sirven mucho, ya están haciendo las cosas bien. Y muchas de las veces terminan descuidando a los hijos. Le dan el 100% al ministerio y le dan un 0% a los hijos. Entonces crecen ministerialmente, pero los hijos poco a poco se van perdiendo e inclusive van teniendo resentimiento hacia la iglesia y el ministerio porque el padre se la pasó toda la vida dentro de la iglesia. También como padres tenemos que aprender a pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, ir al parque, llevarlos al cine, probablemente a ver una película buena, una película que sea PG-13, que pueda de alguna manera ser un factor de convivencia con nuestros hijos. ¿Sí? No es la película en sí, sino el acto de convivencia entre ambos. Entonces debemos recordar que si yo voy a la iglesia y quiero servir, eso no es el todo para que yo pueda ver a mis hijos sirviendo al Señor. A veces voy a tener que invertir tiempo en llevarlos a comer una nieve, a llevarlos a un restaurante, ellos y yo. Nuestros hijos en ocasiones quieren y demandan que sus padres pasen tiempo con ellos. Pero si tu hijo se la pasa toda la vida viéndote a ti, ¿verdad? Que la iglesia esto, que la iglesia aquello, que ahora vamos a hacer esto, de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche en la iglesia. Creo que tu punto está bien demostrado en el querer agradar al Señor. Pero recordemos que no podemos descuidar a nuestra familia. Cuando Noé metió a su familia al arca, recordemos que durante 40 días arriba del arca, Noé aprendió a convivir con su familia. Entonces, cuando bajaron del arca, dice la Biblia que él plantó unas uvas y se embriagó con esas uvas. Y su hijo, bueno, viéndole de una manera familiar, su hijo tuvo el descaro de ver la desnudez de su padre, pero a la misma vez nació una confianza y un acercamiento hacia su padre. Entonces, recordemos una cosa muy importante. Dentro del hogar, nosotros tenemos que demostrarle a nuestros hijos que ellos se pueden acercar a nosotros, que ellos son nuestros hijos, somos sus padres y que ellos pueden obtener de nosotros lo que ellos necesiten siempre y cuando aprendan a obedecer de manera correcta. Entonces, bueno, hay muchas maneras de implementar la obediencia a nuestros hijos y una de las cosas que tenemos que aprender a hacer como padres es darles la debida atención. Muchos padres se enojan porque sus hijos andan rebeldes. Entonces tú les preguntas, ¿cuánto tiempo pasas con tu hijo? No, pues ninguno, porque me la paso todo el día en el trabajo, salgo del trabajo y voy a hacer esto y luego voy a hacer aquello. Y cuando regreso ya los encuentro dormidos. Y al día siguiente yo veo que no lavan los trastes y los regaño. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tus hijos están percibiendo en ti un ogro, en vez de ver una persona que está atendiendo sus necesidades cotidianas. Entonces debemos recordar que el dar tiempo de calidad a nuestros hijos va a hacer que nuestros hijos amen más a Dios. Amén. Así es que si tú les das a tus hijos tiempo de calidad, te aseguro que cuando tú les pidas que ellos hagan algo, lo van a hacer con todo su corazón, porque tú les estás dando el tiempo que ellos se merecen. Tus hijos se merecen el tiempo tuyo, se merecen tu tiempo
de calidad, ese tiempo que nadie más se los puede dar. Tus hijos desean pasar tiempo a tu lado. Créemelo, ahorita les aviento pelota, pero si no les das tiempo ahorita, vendrá un día donde no te van a regresar la pelota. Entonces debemos recordar que si ahorita yo invierto tiempo de calidad con mis hijos, cuando ellos estén grandes me van a regresar esa pelota. Entonces vamos a ver en el verso siguiente: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Está hablando a los empleados, ¿verdad? Está hablando a siervos. En aquel tiempo eran tenidos como esclavos. Ahorita no estamos hablando de esclavos, pero esto lo podemos aplicar a empleados. Si tú trabajas para una empresa, pues eres un empleado. Y si el dueño te exige cierto trabajo de calidad, pues tú tienes que esforzarte por dárselo. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Dice: con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Aun cuando trabajamos para una empresa secular, nosotros tenemos que demostrar que estamos trabajando para Dios. Y eso nos va a dar a nosotros un buen testimonio. Muchos patrones, muchos dueños de empresas terminan convirtiéndose a Cristo porque sus empleados creyentes, cristianos, son los más trabajadores. Pero tenemos la otra cara de la moneda: cristianos que no les gusta trabajar, que les gusta pues básicamente ir al trabajo solamente a jugar, y eso es dar muy mal testimonio. Entonces la Biblia nos dice que tenemos que trabajar y ser empleados con temor y temor. Y luego en el verso siguiente dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Lo que sucede, ¿verdad? Vamos a servir en una congregación, el pastor los pone a servir y ellos no malentiendas este concepto. Si tú vas a servir y si tú lo haces Dios, no lo haces por el hombre. Entonces, si tú lo haces para Dios, vas a llegar temprano. Si tú lo haces para Dios, lo vas a hacer de calidad. Ay, disculpen, me tuve que detener porque se paró la transmisión una vez más, pero aquí estamos. Dejé de hablar y bueno, si tú haces las cosas para Dios en base a su voluntad, te aseguro que las cosas van a salir bien, porque no estás tratando de agradar al ojo. Muchas personas sirven a Dios y esperan el aplauso del hombre. ¿Ok? Es lo que pasa con muchos músicos hoy en que sirven al Señor en iglesias, quieren el aplauso de la gente, quieren el aplauso del pastor. Y mientras ellos no siguiendo al hombre, y cuando les falle, como tienen su mirada puesta en el hombre, ellos se van a alejar automáticamente del camino del Señor. Pero una persona que va a agradar al Señor, mira, empieza a adorar con sus ojos cerrados y no le importa si le va o le viene, no le importa quién lo está viendo. Él lo que importa, lo que él quiere es servir al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Cuando estamos sirviendo, no queremos agradar al hombre, sino a Dios. Versículo 7 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Di conmigo la palabra: de buena voluntad. Nosotros nos incluimos a servir a Dios en una congregación por buena voluntad. No lo hacemos porque nos exigen o nos obligan. Lo hacemos de buena voluntad. Mira, yo llegué a escuchar iglesias que querían controlar a la gente, que querían llevar un control muy autoritario sobre las personas.
Y hay una gran diferencia entre un mensaje de autoridad y un control, donde tú quieres que la gente haga lo que tú quieres, y si no lo hacen, pues ya están condenados al infierno. Entonces debemos entender una cosa muy importante. La gente le pertenece al Señor, y si nosotros vamos a servir en un ministerio, nosotros siempre tenemos que ver la buena voluntad de la gente, el buen deseo que hay en su corazón de querer servir a Dios. Y eso es algo que como ministros, como líderes, como servidores, tenemos que analizar en la gente que quiere servir. La gente no se le incluye a servir nomás porque sí, se les incluye a servir porque demuestran buena voluntad. Entonces tú y yo tenemos que demostrar buena voluntad delante de Dios, y tenemos que demostrar buena voluntad en las personas que están sobre de nosotros en autoridad. Una buena voluntad podría ser que si te mandan a una actividad de evangelismo, tú llegas temprano, tú llegas invirtiendo en folletos, tú llegas invirtiendo en un plan para alcanzar el perímetro a través del evangelismo. Eso es una buena voluntad. Una mala voluntad es que se te pide que hagas algo, por decir, hermano, mañana te toca escuela dominical, y llegas con una mala voluntad. ¿Qué es mala voluntad? Llegar con una mala voluntad no simplemente es llegar con una mala cara. Es llegar con tu trabajo mal hecho, mal estudiado, mal dispuesto. Eso es una mala voluntad. Una buena voluntad es que tú te prepares hasta una semana antes para una clase bíblica. Eso es de buena voluntad. Por eso la Biblia dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Si tú sirves al hombre, vas a terminar fallando, pero si lo haces para Dios, vas a ser tan excelente que tus clases van a ser las mejores. Muchas personas minimizan los ministerios de niños, los ministerios de jóvenes, los ministerios de adolescentes. ¿Por qué? Porque no les gusta batallar. Ellos normalmente llegan con una clase mal hecha, sin preparación, llegan a la clase y nomás los tienen ahí distraídos, haciendo un juego, hasta los ponen a jugar con el celular. Mira, si tú vas a tener un grupo de jóvenes en una reunión, vale más que tú aprendas a aprovechar todo ese tiempo. ¿Cómo puedes aprovechar una reunión si tú eres dirigente de jóvenes o de niños? Ponles alabanza, ponles a títeres, haz tus clases amenas y divertidas, en las que tú también te puedas divertir junto con los niños, los adolescentes y los jóvenes. Si no te sabes divertir, con el tiempo te vas a aburrir y vas a terminar botando ese ministerio. Entonces nosotros somos los que hacemos interesante el ministerio. Si el ministerio yo lo hago, a la ahí se va, pues así me va a responder la gente, a la ahí se va, al rato no voy a tener gente, al rato ya no van a querer ir a mis reuniones porque mis reuniones son muy aburridas. Entonces tenemos que entender que la buena voluntad se aplica en todo el sentido de la palabra. Si yo voy a dirigir un grupo de adultos, bueno, pues ya requiere de más seriedad, inclusive los adultos son más centrados, entonces vas a tener que preparar una clase donde se vea tu buena voluntad, tu predicación tiene que ser tan amena. Y si no sabes hacer un sermón ameno, bueno, es tiempo de que te prepares, ensayes. Yo recuerdo cuando yo comencé a predicar, yo me ponía a predicar en las bancas, me ponía a predicar en los cerros, donde nadie me veía, y ahí me corregía los errores. Pasaron años para que yo pudiera aprender a predicar, así es que yo me llevaba mi Biblia, me llevaba mis sermones y predicaba donde nadie me escuchara. Ya si me salía un error, pues yo sabía que me lo tenía que corregir. Cuando yo comencé a predicar, yo cometí una infinidad de errores porque a veces mis sermones no tenían coherencia o tenían seguimiento. Pero con el tiempo, tus pensamientos se van alineando al mensaje que tú llevas. Llega un momento que se te hace tan fácil predicar que en 5 minutos preparas una buena predicación. Pero para que
que eso suceda, tú tienes que empezar a tener una buena voluntad en tu preparación, ser exigente contigo mismo hasta lograrlo. Así, o sea, si tú no te exiges a ti mismo, no vas a lograr ser el predicador que tú recibiste mediante una palabra profética. ¿Me estoy explicando? Cuando tú deseas algo, tú eres perseverante. Y la perseverancia es tu buena voluntad, tu buen deseo de hacerlo. Entonces, una persona que tiene buena voluntad siempre está dispuesta a servir en cualquier cosa. Cualquier cosa que lo pongan a hacer, esa persona va a sentir que ese lugar va a ser de mucho aprovechamiento y que lo va a poder utilizar en el futuro en algo. Entonces, yo te animo a que tú apliques tu buena voluntad en todas las áreas de tu servicio al Señor. Seas ujier, seas un evangelizador, seas una persona que va y ora por enfermos a los hospitales, sea una persona que prepara despensas, hazlo todo de buena voluntad, no lo hagas de malas, no lo hagas con enojo, porque Dios va a recompensar a una persona que hace las cosas de buena voluntad. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Si a ti te toca hacer el aseo de la iglesia, hazlo de buena voluntad, no te enojes. Hazlo inclusive mejor que el que lo hizo la semana pasada. No es una este es un ejercicio y se te invita a servir, te sientes privilegiado y lo demuestras. Una persona que se siente privilegiada es una persona que va a dar lo mejor de sí, va a dar lo mejor de sí, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Verso siguiente. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esa recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, vamos a recibir una recompensa por haber servido, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué quieres tú recibir del Señor? Una persona que hace las cosas de mala voluntad, te aseguro que no va a servir, no va a recibir nada. Va a estar haciendo cosas solo por hacerlas y obligación y siempre se va a encontrar sin nada, con las manos vacías. Pero una persona que llega gustosa, feliz, alegre, contenta al servicio de la iglesia, es una persona que va a recibir del Señor recompensa. Verso siguiente, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Bueno, vamos a aplicar esto. Bueno, las amenazas eran dadas por los patrones a los esclavos. Los amenazaban cuando no hacían cosas, te voy a dar de latigazos, te voy a golpear, vas a ver, te voy a encerrar en el cepo, te voy a encerrar para que cuando salgas seas más consciente y aprendas a hacer esto o cocines bien. Yo me imagino que todo ese tipo de cosas sucedieron en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Los amos amenazaban a sus siervos para que hicieran las cosas con mayor excelencia. Pero si esto lo trasladamos de padre a hijo o de iglesia, de pastor a congregante, el pastor puede tener la mala actitud de amenazar a la gente hasta lograr tener lo que él quiere de esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado como pastores, no podemos amenazar a la grey del Señor. Dice la palabra que apacentemos a la grey del Señor y que no los obliguemos a la fuerza. Entonces debemos entender que cuando nosotros servimos en un grupo de gente y les ministramos, no los vamos a sujetar a la fuerza ni los vamos a obligar,
Porque si nosotros obligamos a alguien que está bajo nuestra autoridad, ¿qué es lo que va a pasar? Tarde que temprano va a entender que lo que estamos haciendo es un abuso y se va a ir. Es lo que pasa con muchos hijos, hijas, que son abusados por los padres desde muy temprana edad, los obligan a trabajar, a cargar baldes pesados de agua, a lavar la ropa de todo el chamaquerío. Y bueno, los padres a veces son abusones, ¿verdad? Entonces, y cuando los hijos no lo hacen y van creciendo, los padres comienzan a amenazar. Y vas a ver, no te va a ir bien en la vida, no te va a rendir el dinero. Y los padres, en vez de lanzarles una bendición a sus hijos, los maldicen. Muchos hijos de antaño decidieron escaparse de sus hogares, sobre todo señoritas que estaban siendo dañadas por sus padres, que hoy esos padres son tus abuelos o tus bisabuelos. Y recordemos que nosotros algún día vamos a ser abuelos, algún día vamos a ser padres, ¿verdad? Y que tenemos que ejercer bien nuestra paternidad y no cometer los errores que nuestros padres cometieron con nosotros. Nosotros seguimos honrando y bendiciendo a nuestros padres, pero como te dije, ya no estás obligado a estar todo el día ahí en la casa de tu mamá y de tu papá. Porque si tú ya estás casado y te la pasas todo el día en la casa de tu mamá y tu papá, discúlpame que te lo diga, pero sigue siendo un faldillón. Un faldillón es una persona que sigue dependiendo de su papá y de su mami. Entonces tenemos que recordar que cuando nos casamos, nos deslindamos totalmente de nuestros padres, pero podemos honrarlos cuando haya la posibilidad de honrarles, ¿verdad? Entonces no es una obligación, ya de casado no es una obligación, mas es una actitud que nace del corazón. Es una actitud que nace de tu corazón y nadie te puede obligar a hacerlo. Ni siquiera tus padres te pueden obligar a hacer ese acto de honra. Ve conmigo a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Hablamos partes fundamentales de la familia en cuanto a la educación de los hijos, en cuanto al trabajo, en cuanto a los empleadores, en cuanto a los empleados. Pero ahora vamos a Filipenses capítulo 1, verso 12, donde vamos a encontrar otras cosas igualmente de importante. ¿Ok? Y vamos a leerlo. El título de esto se llama Para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redondado más bien para el progreso del evangelio, lo escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña una base muy importante en nuestro diario de vivir como cristianos. Nunca te adaptes a la queja. Nunca seas un creyente quejoso. Mira lo que dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Cuando nosotros servimos al Señor, realmente nos pasan muchas cosas. Te lo digo como pastor que ya ha servido a Dios por más de 20 años. Y si tú me preguntas, Pastor Madera, ¿qué es lo que le ha pasado? Yo te diría, ¿qué es lo que no me ha pasado? Me han pasado muchas cosas mientras he estado sirviendo al Señor. Pero todo lo que yo he hecho ha redundado para progreso del evangelio. Yo no me puedo quejar, yo puedo testificar de las cosas que he vivido y me río de ellas durante una predicación. Pero detrás de todo lo que hemos hecho como siervos, consiervos del Señor, debemos de recordar que el fruto va a nacer debido a nuestro sacrificio. Y eso es un motivo para avergonzarse. Claro que no. Nunca te avergüences de haber pasado por una situación difícil y que saliste de esa situación y hoy te encuentras todavía en la cima sirviendo al Señor. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El apóstol Pablo se encontró en la cárcel, encerrado. Sin embargo, él da a notar en Filipenses 1:13
que sus cárceles habían sido de bendición porque ahí él había escrito todas estas cartas. Y no tenemos las respuestas de sus congregantes y sus discípulos, pero yo creo que Pablo escribió más cartas. Ahora vamos a ver lo que dice. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo con el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Otra vez, la buena voluntad en el ministerio, el servir, el predicar. Hay muchos que predican por envidia porque te quieren hacer la competencia. Hoy en día hay mucha competencia. La gente siente que si tú llegas a una iglesia a servir, les vas a quitar el puesto o la admiración del pastor. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas que pueden demostrar una envidia que puede acabar con la fe de otros. La envidia es una actitud sumamente horrible para los de nuevo ingreso. Cuando estoy hablando de nuevo ingreso, son aquellos que están enlistándose a la lista de servidores que quieren servir, que se quieren convertir en predicadores, pero no falta el hermanito o la hermanita que se enoja y los envidia por los dones que Dios les dio. Tenemos que tener mucho cuidado con esas actitudes porque mientras tengamos esas actitudes, el evangelio no se va a desarrollar y va a crecer. Para todos hay, mis hermanos, para todos hay. El problema es que mucha gente dentro de las iglesias, sobre todo los mexicanos, se vuelven tan aprensivos en su ministerio que no quieren que llegue otro con mayores dones porque piensan que les va a quitar el puesto. Y en el Cristo no debemos de sentir eso. En Cristo tenemos que sentir gusto cuando una persona es puesta en alto para servir al Señor. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Quieres establecer un principio bíblico? Nunca te enojes porque una persona predica mejor que tú. Yo he tenido a mi lado personas que han envidiado los dones que Dios me ha dado y han ido a hablar mal de mí. Y de veras, ese tipo de cosas a mí me han lastimado. Tú no tienes que envidiar el cómo Dios usa a una persona. Te tienes que sentir contenta, feliz de que esa persona está siendo levantada. Una persona que está siendo levantada es una persona que está haciendo las cosas bien. Y vamos a ver los versos siguientes. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora siempre, seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo está hablando de su anhelo de servir al Señor, que él ha servido al Señor de todo corazón y esa manera lo ha llevado a él a recibir esa recompensa de parte del Señor. ¿Verdad? Entonces, si nosotros lo leemos otra vez, estos versículos son muy poderosos. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia.
mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Cuál es uno de los fundamentos de tu diario vivir? Uno de los fundamentos de tu diario vivir es que dejes de desear morir. Muchos cristianos quieren morir porque tienen muchos problemas encima de ellos. Pablo no quería morir. Pablo lo tenían en prisión por causa del evangelio. Pablo está diciendo que su liberación va a resultar en beneficio de la obra y que prefiere vivir para quedarse con aquellos que están aprovechando la obra de Dios en su vida. Él sabía que si moría, pues iba a ir directamente a los brazos del Señor. Pero él deseaba quedarse en vida. ¿Por qué? Porque su vida estaba siendo de mucho beneficio, de benefactor a la vida de familias, de personas, de mujeres, de hombres, de jóvenes, de niños. Entonces nosotros tenemos que ser como Pablo a los Filipos, ¿verdad? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cuando estamos sirviendo en el Evangelio, tenemos que aprender a ser unidos con otras personas que están sirviendo. Pastores entre pastores tienen que ser unidos. Líderes entre líderes tienen que ser unidos. Evangelistas entre evangelistas tienen que ser unidos. Y luego mira lo que dice en el verso siguiente. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y mira lo que dice, y en toda y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Otra de los factores de mi diario vivir es que no me deje intimidar por personas, no me deje intimidar por circunstancias y no me deje intimidar por una sociedad que me quiere ver destruido. A lo mejor hay familia tuya que te quiere ver destruido. No te dejes intimidar por tal situación. Cuando venga ese sentido de intimidación, tú di esto, en ti confío, Señor, y que pase lo que tenga que pasar y continúa haciendo tus cosas normales. Porque si tú te enfrascas en ese problema, te aseguro que te vas a amargar, te vas a entristecer porque las cosas no están saliendo como tú quieres. Entonces, otro fundamento que establezco en mi diario vivir como creyente es este. Que yo deseo estar en vida para ser de bendición a otros. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente es que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, y porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí.
Qué tremenda palabra. Esta es la primera parte. En la siguiente clase vamos a hablar la siguiente parte, establecer bases bíblicas en nuestro diario vivir como cristianos. Te dejo este mensaje a tu criterio, aplícalo. Aprende a aplicar estas bases en tu vida, no te dejes intimidar. No permitas el deseo de muerte en tu corazón, no permitas el desánimo. No corrijas de manera equivocada, sino en amonestación del Señor. No provoques a ir a tus hijos a rebelión. Sé un hijo obediente. Vive en el canal de obediencia que el Señor te ha llamado a hacer. Si tú eres patrón de un trabajo, vive gobernando con sabiduría la vida de tus empleados. Págale lo justo. Si eres empleado de un jefe que no conoce al Señor, pues obviamente va a cometer muchos errores. Pero la Biblia te manda que seas obediente a tu amo, a tu jefe de trabajo. Amén. Entonces vamos a orar en este momento para que esta palabra se cimente en tu corazón y tú tengas en sí el carácter de ponerla y tomarla en cuenta. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento ponemos esta palabra en tus manos, Señor, sabiendo que esta palabra del diario vivir, del establecimiento, del diario vivir, Señor, va a llevar a cada creyente en esta tarde, Señor, a ser mejores delante de la sociedad, delante de su familia en conversa, delante de los miembros de su trabajo, delante de sus vecinos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a ser justos, ayúdanos a ser de bendición a aquellos que no te conocen. Dios quiere que tú seas de bendición en los lugares donde no conocen de Jesús. Dios quiere que entregues toda tu vida al plan y al propósito que Él tiene a través de ti. No dejes que nadie robe lo que Dios te ha dado. No dejes que el desánimo te gobierne. No dejes que la tristeza te agobie. No dejes que la tristeza rompa con el plan y el propósito que Dios está forjando en tu vida. Y bueno, ahorita vamos a elevar peticiones. Aquí la hermana Jenny tiene ahí a la hermana Irma. Vamos a ver. Dígame, hermana Jenny. Dígame. Adelante. Estoy aquí trabajando. Estoy trabajando y comiendo nueces con Irma. ¡Ay, qué sabroso! Y aquí está Irma y le estaba hablando a Irma de la palabra aquel día y le dio un stroke. Oh, Y enséñale su manita, Irma. Aquí está Irma. A ver, ¿cómo está mi hermana Irma? Dios le bendiga. A ver, voy a orar por usted, Padre, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Ordeno completa sanidad sobre la vida de la hermana Irma. En el nombre de Jesús, declaro que sus huesos se enderezan. En este momento, reprendo esa dolencia y ordeno completa salud en el nombre de Jesucristo. A ver, enséñenos sus manos, hermana Irma. Enséñenos sus manos. En el nombre de Jesús, dedos, tendones. Les estoy hablando en este momento y les ordeno que se enderecen. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en este momento ordeno una completa sanidad sobre sus tendones, sus huesos, sus manos, sus hombros, sus codos. Reprendo esa artritis en el nombre de Jesús. Ordeno completa salud en este momento en el nombre de Jesús, fluyendo de cabeza a pies. Reprendo esa dolencia de su cuerpo en el nombre de Jesús. Padre, declaro en este momento que ella comienza a recibir su sanidad total. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ver, mueva más sus manos. Levante más su mano hacia arriba, hermano. Haga algo que no podía hacer. Haga algo que estaba batallando para hacer. En el nombre de Jesús, tus manos, enderezate ahora. Ahora en el enderezate completamente, Rama Casita Toroloroba. En el nombre de Jesucristo, ahora te acomodas en su totalidad. En el nombre de Jesús. ¿Qué está pasando con su brazo? Díganos. Muy bien, bien. ¿Siente más movimiento? Sí. Sí.
Gloria a Dios. ¿Cómo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora voy a orar por usted. Cierre sus ojos. Padre, en este momento oro por Irma. Dios te dice, Irma, tú tienes mucho que darme a mí. Tú tienes mucho por el cual vivir y servirme. Yo soy un padre que te ama, dice el Señor. Con tierno amor te he amado y te he prolongado mi misericordia. Y yo voy a, dice el Señor, que te va a revelar su amor, su corazón, su ternura, su aceptación. Las personas que te han rechazado, que serán tratadas por mí, dice el Señor. Pero yo tengo el plan, que es el diseño perfecto para tu vida. Voy a sanarte de rechazos, voy a sanarte de tristezas, voy a sanarte del dolor de tu corazón, de todas las cosas que te han pasado, de que las que has tenido que luchar con tus propias fuerzas para adquirir lo que tienes. Cuando otros no tuvieron la capacidad de ser valientes, el Señor te dice que Él está contento con tu valentía. Da el paso de encontrarte más con mi perfecta voluntad, porque yo tengo un plan para los que están en tu casa, para los que amas. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te pido la toques, la llenes. Sigo orando por su salud, sabiendo, Señor, que ella recibe ese milagro total en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, mi hermano. ¿Cómo se sintió? Bien, bien a ¿Cómo está su gusto. brazo? Bien a gusto, mira. A ver, muévalo, muévalo. ¿No podía hacer eso? No. Oh, gloria a Dios en el nombre de Jesús. Se Sí. acomoda por completo. Dígame. Sí. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gracias. Sí, Dios le bendiga. Amén. Gracias. Gracias, hermana Jenny. Bendiciones, gracias. Bendiciones, Dios le bendiga. Oramos por los sobrinos de Marta, Gustavo y Luis, en el nombre poderoso de Jesucristo, declarando salvación para la vida de Gustavo y Luis en este momento, en el nombre de Jesús. Los arrebatamos de las garras de Satanás en el nombre de Jesús. Declaramos que ellos vienen al conocimiento de salvación, que Cristo los toca en el nombre de Jesús, donde quiera que estén. Donde quiera que estén, en el nombre de Jesús, declaramos que su mente, su corazón se alinea al plan y al propósito del Señor. Gustavo y Luis, estamos hablando a sus vidas y profetizando en el nombre de Jesús que ustedes se van a levantar a servir a Dios con todo su corazón y con toda su vida, con toda su mente y con todas sus fuerzas en el nombre de Jesús. No permitimos en este momento que sus vidas sean arrebatadas. Declaramos que sus vidas están apartadas para el reino de Dios y que para ustedes hay oportuno socorro en el nombre de Jesús. Y que Dios dice, porque está escrito, mi casa y yo serviremos a Jehová, que la casa de Gustavo y de Luis, en el nombre de Jesús, recibe salvación en su totalidad. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, intercedemos por la salvación de ellos. Oramos por su salvación para que tengan un encuentro con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Declaramos que ese encuentro se hace efectivo en esta noche, en esta tarde noche de este miércoles, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás tocando a Gustavo y a Luis y que ellos, Señor, van a tener ese encuentro sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Wow, se puede sentir la presencia de Dios en este lugar. Se puede ver la mano del Señor fluyendo de manera sobrenatural. No tengas temor. El Señor dice que el Señor va a alcanzar a tu marido, el Señor va a alcanzar a tu esposo a su tiempo, en su kairos, en su tiempo perfecto. Que empieces solo a darle gracias a Dios por la conversión de tu marido. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, te doy gracias por lo que estás haciendo, por la manera en que estás tocando los corazones de la gente en esta tarde, Señor.
Gracias porque tú te estás revelando a la vida de tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias porque tu pueblo es un pueblo entendido, un pueblo que te ama. En el nombre de Jesús, un pueblo que te honra, un pueblo que te levanta, un pueblo que te adora y que te sirve el resto de su vida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Toca, amado Espíritu Santo, las vidas de cada uno de los que están aquí. Gracias por tu preciosa presencia. Hoy la presencia de Dios se está manifestando de manera preciosa, linda. Hay una persona que se siente muy cansada, reprende ese cansancio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, hay tiempo para dormir, hermana, hay tiempo para descansar, hay tiempo para que estés descansando. A ver ese brazo, hermana Irma, ¿qué pasó con el brazo? Se cae, vaya, está emocionada, yo también. Oh, gloria a Dios. No lo podía mover, lo tenía así. Lo tenía así, o sea, lo tenía doblado. Lo tenía así andaba. Le dije, deja que ore por ti el profeta. Sí, no lo podía mover. Y luego lo despegó. Sí, ya lo despegó, ya lo despegó. Wow. ¿Hace cuánto que no lo estiraba así, mi hermano? Teníamos 30, 20, 10, 15, 10, 20, 5, 10. ¿Cuántos son? 35, 10 y este. ¿Un mes? No. 10, 30. No. 10. ¿Octubre 10? No. 10, 20 y 3. 23 años. Ajá. A ver, vamos a orar para que se estire más. En el nombre de Jesús, yo le ordeno a ese brazo que recupere su fuerza y se estire más ahora. Ya puede cerrar la mano, mire, ciérrale. Ahora, en el nombre de Jesús. Ya puede cerrar la mano, mire, a ver. Me Qué bárbara. Oiga, y no podía cargar nada con esa mano. No puede. A ver, cargue algo con la mano, por favor. Cargue algo con la mano. Agarre algo con esa mano y cárguelo. No podía agarrar ni el celular. No. Wow, gloria a Dios. Un brazo nuevo, tendones nuevos. 23 años con el brazo doblado y ahorita el Señor le dio el poder para estirarlo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. Gracias. Amén. Wow, qué poderoso. A ver, así quédese, mi hermana. A ver, estira el brazo, estira el brazo. Mira. Mira. Wow, qué poderoso. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están viendo ese milagro aquí en Zoom? Sí. Oh, yo estoy muy contento, hermana Irma. Wow. Ese hueso se va a acomodar totalmente en el nombre de Jesús. Trate de estirarlo lo más que pueda, ya no lo tenga doblado. Yo creo que va a tener la maña de tenerlo así, pero ya va a tener que estirarlo para que los músculos comiencen a estirarse. Ándale. Ajá. Ajá. Mira. Lo abre, lo cierra. Ajá. A ver, levántelo para arriba. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. 23 años sin poderlo mover así. Sí. Ajá. Wow. Híjole. Y usted ya tráigalo estirado, ¿eh? Ajá. Amén. Ese es un testimonio de poder. Bendiciones. Le digo yo a ella que vas a ver que el Señor va a hacer. Adiós, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Hay que hacer este tipo de cosas, conectar personas así que tienen este tipo de problemas para que reciban milagros en Zoom. Amén. Para que reciban sanidades.
Y bueno, déjenles testifico que ahora que estuve en Durango, bueno, pues se fue sumamente poderoso, mucha salvación. El milagro más grande es el ver gente salvada, entregar su vida a Jesús. Wow, mucha gente entregó su vida a Cristo en Guadalupe, Hidalgo, Durango. Sí, la verdad les voy a ser sincero, llegué muy cansado, fueron 3 días de campaña, pero sí fue una gran exprimida. Nunca había ido a Durango. Creo que en esos lugares hay otras potestades muy diferentes a Coahuila. Allá es muy diferente el ir a predicar. Entonces, bueno, pues yo creo que también eso... ok, Irma quiere recibir a Jesús. A ver, Irma, vamos a hacer una oración. ¿Lista, Irma? Sí. Diga esta oración. Señor Jesús. Dios, Señor Jesús. Dios, En Señor, este momento. Señor Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Jesús. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo te reconozco. Yo te reconozco. En el nombre de Jesús también se desata su ley de sanidad ahora en el nombre de Jesús. Reconozco como mi Señor Jesucristo. Wow, ya está lo más claro. Ajá. Ya. Se cayó. Se detuvo ahorita. Oiga ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú la estás tocando. A ver, Irma, ¿cómo está? Muy bien. Ah, caray. ¿Quién entró en su corazón? Jesús. Ay. Gloria a Dios, Irma. Dios le bendiga. Adiós. Adiós. Oiga, hasta habló más clarito. Wow. Dios les bendiga. Wow, qué tremendo. Bueno, a ver, ¿alguien más tiene alguna petición? Vamos a tomarnos tiempos para peticiones antes de terminar. Qué bonita reunión, no muy larga, tampoco muy corta, pero muy edificante y muy bendecida la clase, en el nombre de Jesús. Hoy nos tomamos un tiempo para ser instruidos, para establecer fundamentos y bases bíblicas en nuestro diario vivir como cristianos. Eso es algo que necesitamos como creyentes. En muchas partes, créemelo, apenas llevamos la primera parte de esta enseñanza. En la siguiente clase, a lo mejor la vamos a tener el viernes, ¿ok? El viernes nos vamos a estar recuperando estas semanas de nuestras clases proféticas y vamos a ir agarrando vuelo otra vez para que vayan invitando personas a formar parte de la escuela profética y les vayan recordando a aquellos que hoy no pudieron entrar para que el viernes entren a la clase. El viernes es muy seguro que va a ser a las 10 de la mañana, ¿ok? Entonces, disculpen que hemos tenido que cambiar los horarios por una otra razón, pero bueno, lo importante es que estamos siendo edificados con estas clases. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien tiene algún testimonio antes de terminar? Ok, bueno, se me hace que ya fue todo lo de esta noche tarde. Y vamos a terminar haciendo una oración. Vamos a decirle al pastor Isaac que termine con una oración, por favor. Pastor Isaac, ¿puedes terminar con una oración, por favor? Isaac, ¿estás conectado?
No está conectado. Bueno, yo lo tengo aquí. A ver, la pastora Rosaura, haga una oración para terminar, por favor. Tampoco está conectada. Ay, Dios. Sí estoy conectado. A ver, En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, de hoy, Señor. Yo te doy gracias por todas las personas que estuvieron conectadas, Señor. Señor, y también te pedimos por todas las personas que no se pudieron conectar, Señor. Señor, te bendecimos en esta tarde, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos las gracias infinitas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. A ver si el viernes vamos a tener que estar todos en video. Yo no pueda estar viendo que están prestando atención a la clase. Por favor, vamos a cambiar la estrategia del Zoom. Voy a estarlo revisando que estén prestando atención enfrente de la cámara. Que no me pongan la foto nada más, que me pongan su presencia ahí en el video. Por favor, voy a estarles recordando el viernes para hacerlo una clase más diferente a las anteriores. Amén. Entonces nos despedimos. Dios les bendiga y nos vemos el viernes. Dios les bendiga. Bye bye. Amén. Bye bye. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga.